hablar sobre el gasto público colombiano. Es el que realiza el sector público en un periodo determinado. Incluye todo el gasto fiscal más todos los gastos de las empresas fiscales y semifiscales con la administración autónoma del gobierno central. El gasto público se destina a bienes de consumo público y a bienes de capital e inversión pública. El gasto público juega un papel de gran relevancia en la actividad económica del país, no solo en el manejo eficaz de este, sino en la correcta asignación de los recursos públicos. Antes del siglo XX se creía que el Estado no tenía capacidad de autoadministrarse y que sus gastos no serían productivos, a pesar de los ingresos que éste pudiera generar. De ahí que el Estado fuera un Estado gendarme, que solo percibía ingresos fiscales para cubrir los gastos de las autoridades y su intervención en la economía era casi nula. La fórmula propuesta por el economista Keynes para dar solución a esta crisis económica consistió en que el Estado asumiera un papel activo en la economía, que le permitiera garantizar asignación eficiente de bienes y de servicios, una adecuada distribución del ingreso y propender por el desarrollo económico. El Estado empezó a encargarse de manera creciente de la satisfacción de las necesidades de interés general, esto es, de la prestación de los servicios públicos, entre los que podemos señalar la construcción de ferrocarriles, la construcción de carreteras, los servicios de telecomunicaciones, la transmisión de energía, entre otros. De esta forma pasó de ser un Estado gendarme a un Estado intervencionista. El gasto público puede inferir de diferentes formas en la economía, principalmente a nivel macro. Uno de los factores en donde el gasto público influye es el empleo. El gasto público es una fuente importante de generación de empleo, tanto así que son muchas las regiones del país donde la única fuente de empleo es precisamente el Estado. La economía se puede acelerar o desacelerar según el Estado decida gastar más o menos. Y en cuanto a la producción, el país puede verse fuertemente influido por el gasto público, lo que de forma indirecta tiene efectos sobre el nivel del empleo. Otro factor importante es el ahorro. El gasto público puede afectar el nivel o capacidad del ahorro de la población, en vista que el gasto público está financiado por lo general por ingresos provenientes de los impuestos. Al incrementarse los impuestos, se deja a la población con una menor parte de sus utilidades, lo que disminuye su capacidad de ahorro. Otro factor es la inversión. Como la inversión en buena parte depende del nivel del ahorro de la población, al disminuirse el nivel del ahorro por causas expuestas, se afecta la capacidad para invertir. No se ahorra, no habrá recursos para invertir. Otro factor sería la inflación. El gasto público puede presionar el alza de los precios al aumentar la demanda de bienes y servicios. Bien sabemos que cuando la demanda se incrementa a un ritmo superior que la oferta, se sufre de una tendencia inflamatoria y el gasto público tiene la capacidad de incrementar la demanda de bienes y servicios. También encontramos la devaluación o revaluación de la moneda. El gasto público puede influir en el comportamiento de la moneda frente a otras divisas, en la medida en que el gasto público sea financiado con crédito externo. El ingreso de divisa producto de la adquisición de créditos puede conducir que la moneda local se fortalezca, puesto que al incrementarse la oferta de una determinada divisa, el efecto de la ley de la oferta y demanda conlleva que el precio de la moneda local se revalúe. Y por último encontramos el déficit fiscal, ya que naturalmente el gasto público es el responsable directo en el incremento o disminución del déficit fiscal de un país, en la medida en que se gasta más o menos de los ingresos que se obtienen. Y en términos generales, esto puede ser alguno de los efectos que puede tener el gasto público en la economía. Como se puede ver, algunos efectos son negativos y otros positivos, por lo que se puede concluir que el gasto público es una herramienta muy importante a la hora de implementar ciertas políticas macroeconómicas. Los gastos públicos en Colombia se clasifican en gastos de funcionamiento, que son los que garantizan el funcionamiento y la marcha de la organización estatal. Entre los gastos de funcionamiento se encuentran los gastos de personal, son los necesarios para el pago de la burocracia estatal. Los gastos generales son los necesarios para adquirir las dotaciones en general para que el Estado pueda funcionar, ejemplo, la papelería.
Transferencias son los ingresos de una entidad que se trasladan a otra. Las dos transferencias más importantes que existen en Colombia son el situado fiscal, que es el porcentaje de ingresos corrientes de la nación que se cede a los departamentos, al distrito capital y a los distritos especiales para financiar la salud y educación. Estos porcentajes fueron definidos por la Ley 60 de 1993. Las participaciones municipales es la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación, para el cubrimiento por parte de aquellos gastos de inversión social en los porcentajes mínimos que establece la ley. El segundo gasto son los gastos de inversión. Son los gastos destinados al aumento del patrimonio público, tales como obras de infraestructura. El tercer gasto es lo que cubren el servicio de la deuda. Comprenden tanto el pago o abono de la deuda pública externa o interna, como de los intereses, la financiación, las comisiones que deben pagarse por las mismas. La clasificación de los gastos públicos según su tipo de gasto, es decir, que están dos tipos de gasto, como es el corriente y de inversión. En el corriente tenemos los pagos funcionarios y la compra de bienes y servicios. Dentro de la inversión tenemos las obras públicas, capitales de empresas públicas y las transferencias a empresas. Vamos a explicar aquí las transferencias y subvenciones. Es un pago sin contraprestación directa. La primera la recibe las personas físicas. Un ejemplo muy claro sería las prestaciones por desempleo o las pensiones. Y la segunda, las empresas, como las que obtienen la contratación de trabajadores. En un segundo lugar, según el criterio económico funciona, ¿en qué se gasta? Podemos encontrarlo así: en gasto social, sanitario, generales, en educación, en políticas sectoriales e inversiones públicas, nacionales y de defensa, culturales, el de vivienda y el de protección al medio ambiente. El gasto público social. En el artículo 41 del decreto 111 de 1996 se entiende como gasto público social aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas y satisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y las tendencias del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, programadas tanto en funcionamiento como en inversión, y de otro lado establece que la proporción de inversión respecto del gasto total no podrá disminuir el comportamiento del año anterior. El gasto público social está constituido por las erogaciones del Estado en los sectores sociales. Si bien la definición de tales sectores no es del todo precisa, existe consenso en incluir en ellos los gastos como son la educación, la salud, el agua, los servicios sanitarios y los relativos programas nutricionales, los de vivienda y promoción social. Generalmente también se incluyen los seguros sociales, seguridad social, asignación familiares y obras sociales, entre otros, jubilaciones. La erogación en los sectores de trabajo como la cultura, deportes, recreación, turismo social, ciencias y técnicas de servicios humanos. Así, más que una definición precisa del concepto de gasto público social. A su vez, los gastos sociales están conformados por dos tipos de erogaciones. Por un lado, por aquellas que constituyen el costo de producción de bienes y servicios provistos públicamente, como son la educación y la salud. Y por otro, las transferencias monetarias, que son las jubilaciones y subsidios de desempleo. El gasto público social no constituye un concepto simple a analizar, ya que engloba diversos tipos de programas que su ejecución está a cargo de los distintos entes descentralizados y responden a objetivos de eficiencia, equidad, etc. Muchas de sus funciones son obligaciones que manda la Constitución Nacional, mientras que otras han sido incorporadas por la órbita natural de la acción estatal. Básicamente distinguimos dos grandes objetivos económicos que el Estado persigue al gastar en sectores sociales, como la eficiencia y la equidad. La primera se refiere a una asignación socialmente correcta de los recursos productivos entre los distintos bienes, y la segunda es una asignación desde un punto de vista social correcta del ingreso y la riqueza existente entre las personas que componen una sociedad. La eficiencia y la equidad deben estar referenciadas todas las dimensiones de la presentación de un servicio, y específicamente deben incluir la variedad de la calidad,
El acceso universal a un servicio no garantiza un trato igualitario si la calidad del servicio es distinta entre grupos de individuos. Para el pago de la deuda se incluyeron 42.5 billones de pesos. Según el proyecto del presupuesto, una vez inició el periodo legislativo debió ser aprobado por el Congreso de la República. De los 46.2 billones de pesos asignados a la inversión, el 20% fue a inclusión social y el 14% a transporte e infraestructura. Para el sector de la defensa, clave dentro de la política del gobierno de Juan Manuel Santos, le fueron asignados 28 billones de pesos, recursos que incluyeron el funcionamiento y el pago de las fuerzas militares. Vale la pena destacar que el sector de la defensa es el que recibe la mayor cantidad de dinero del presupuesto general de la nación, junto con la educación. Para el sector de la educación, en total fueron asignados 28.4 billones en el 2015. El sector trabajo, que incluye el financiamiento del SENA y el programa Colombia Mayor, el presupuesto pasó de 3.9 a 4.5 billones. Para el sector agropecuario, el presupuesto destinado fue de 27 billones de pesos. En cuanto a los recursos asignados para la salud, estos presentaron un incremento del 4 al 4.1 billones de pesos. En el asunto pensional, el presupuesto creció de 27.6 billones a 29.4 billones de pesos. Para el sector de inclusión social, pasa de 8.2 billones a 9.0 billones de pesos. Y con respecto a los dineros que se destinaron para ciencia y tecnología por Colciencias, el presupuesto asignado fue de 379.000 millones de pesos. En conclusión, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el presupuesto establecido para el 2015 apuntó a reducir el desempleo, tasa que se vio reflejada en un 15% al terminar dicho año.